Atributos del verdadero Dios de la Biblia. El Ser Supremo o Dios tiene unos atributos, donde la mayoría de ellos son únicos en Él y están relacionados entre sí, donde uno de ellos no puede existir sin nosotros. Pero ¿cuál es ese Dios para que le creamos? Único. Dios es y tiene que ser único en su género, porque de lo contrario no sería Dios. Y lo reseña la Escritura en Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Supremo o superior a todo lo que existe. Según la definición que nos ofrece el diccionario, Dios es Ser Supremo que ha creado el mundo y lo gobierna. Ahí vemos que está por encima de todo. Al llamarle superior, nadie existe igual o por encima de él, como dice en Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Rey gobernante. Por lo tanto, de él debe ser toda la tierra y lo que en ella hay. Crear el mundo o todo lo que existe sin tener materia prima es una tarea imposible para cualquiera que no sea Dios mismo. Creador. Característica importante del ser humano es la creatividad. Siempre estamos creando algo, ya sea un avión, una computadora, una pizza o una torta de chocolate. Pero siempre necesitamos la materia prima que otros prepararon de antemano. Pero con Dios no ocurrió así. Él no tenía materia prima, solo usó su palabra. Todo lo hizo de lo que no se veía ni existía. Omnisciente, todo lo sabe, el conocimiento es todo suyo. Tiene la capacidad o dominio de las cosas. Omnipotente, todopoderoso, todo lo puede hacer. ¿Acaso habrá algo difícil para él? Omnipresente. Si está por encima de todo, eso indica que las distancias o el espacio no son su problema. Entonces puede estar en varios puntos al mismo tiempo. Viviente. El Ser Supremo es un Dios que vive, que tiene vida por sí mismo, siendo la vida su mayor cualidad. No es un Dios muerto. Inmaterial espiritual. Si la materia, como la conocemos, tiene limitaciones, entonces es un ser inmaterial. Eterno. Es un ser con vida permanente. No puede morir, porque entonces la muerte sería superior a él, y él es superior a todo. Infinito. Al crear todo lo que existe, es más grande que lo creado. Amoroso. Un Dios que ama lo creado por él. Justo. Un Dios que se rige por la justicia. Salvador. Tiene el deseo y la capacidad para salvar lo creado. Santo. Sin mancha o defecto en pensamientos, palabras y actos. Misericordioso. Un Dios que se compadece de su creación. Perfecto. Él es el Dios con toda perfección posible. Inmutable. No cambia ni puede cambiar. Personal. Un Dios que está cerca en la medida de que lo busquemos y nos acerquemos a Él y le correspondamos al amor que Él nos dio primero. Todopoderoso. Entonces, Dios es único, supremo, Rey, gobernante, creador, omnisciente, omnipresente, omnipotente, viviente, inmaterial, espiritual, eterno, infinito, amoroso, justo, salvador, santo, misericordioso, perfecto, inmutable, personal, todopoderoso. Pero ¿dónde encontramos una información detallada y convincente? Indiscutiblemente, no existe en toda la tierra otro documento que nos satisfaga
que no sea la Biblia, la palabra que Él mismo nos dio para que lo conociéramos. Respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy, y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, y para siempre con él se me recordará por todos los siglos. Como señalaba líneas atrás, está comprobado que todos los pueblos han creído en la existencia de un poder sobrenatural, y a esto estaba ligado la creencia de que algo sobrevive después de la muerte física. Por eso, para algunos, los antepasados no quedaban en el olvido, sino que seguían jugando importantes papeles hacia los vivos. En algunas creencias, quienes fallecían adquirían poderes que ameritaban ser objeto de culto porque llegaban a compartir lugares con seres de planos superiores como dioses. La mayoría de esas creencias adoraban varias deidades, y algunas exigían sacrificios humanos en sus ritos, según sus seguidores. Los hombres convertían animales y cosas en objetos sagrados para rendirles culto. Pero, ¿qué tan convencidos estaban aquellos pueblos de que existían seres sobrenaturales con esos poderes, o que quienes fallecían los tendrían también? ¿Conocían a esos seres mediante alguna relación estrecha con ellos? ¿Obtenían respuestas a sus preguntas? ¿Tenían poder para seguir viviendo en otro plano después de vencer la muerte física? ¿Dijeron algo sobre qué hay después de la muerte? ¿Asumían la responsabilidad en caso de creer en ellos? ¿Quedó alguna evidencia hasta hoy? Claro que no lo hacían, ninguna. Lastimosamente, todas estas eran solo ideas construidas por los mismos hombres. Cuando se formulan interrogantes, deben aparecer las respuestas que despejan dudas. Ese es el sentido y el fin de toda investigación. Los seguidores debieron hacerse muchas preguntas, buscando sus respuestas, para no creer ciegamente como ocurría. Pero no lo hacían, porque eran sus propias ideas, y así también serían suyas las respuestas. Simplemente creían. Preguntas que también debiéramos hacernos hoy, para saber cuál de las creencias es la que nos encamina al Ser Supremo o Dios verdadero, y no seguir creyendo ciegamente. Por eso es que el estudiante ávido del conocimiento bíblico tiene que ser un guiado por el mismo Dios, quien anhela ser conocido, y la conclusión será la misma de todo creyente en la Santa Escritura. El Dios de la Biblia es el único que reúne todos los requisitos, posee todas las credenciales, tiene todas las características posibles que como Dios debe tener, a diferencia de otras deidades falsas. Entonces, si existe Dios, y claro que existe, es el Dios de la Biblia. Y este libro, a la vez, es su único documento confiable. Esto nos da la seguridad para debatir con cualquier incrédulo religioso, a que sin prejuicios compare los diferentes documentos que existen sobre dioses y creencias del pasado y el presente. El Dios de la Biblia, el libro de Dios. La Biblia describe a Dios en una forma única donde el estudiante termina siendo un prosélito. ¿Por qué la Biblia hace eso? Porque fue el mismo Dios quien inspiró y ordenó a los escritores. Sin embargo, muchos dicen que la Biblia no es un libro para convencer a nadie de que Dios existe, pero es la mejor herramienta que Él dejó para probar su existencia. ¿Cómo se conoce la identidad de una persona? Solicitándole los documentos, y la Biblia es un gran documento. Para conocer algo, necesitamos información, y la Biblia sí que la tiene. Miremos en detalle la confirmación de algunos atributos según la misma palabra escrita. Creador. Esta es la primera característica o atributo con que se presenta. Dice así la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos: yo hice la tierra,
y creé sobre ella al ser humano. Yo mis manos desplegaron los cielos. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Este es uno de los casos, si no el primero, que causa polémica entre la humanidad, porque aceptar que Dios existe es aceptar que es creador, y negarlo es negarle sus cualidades y hacerle mentiroso. Yo no puedo decir que creo que hay un Dios sobrenatural y a la vez creer que todo surgió al azar. Este es un grave problema en el que se enfrascan los incrédulos. No solo niegan a Dios, sino que lo hacen embustero, pues dice Él que es creador de todo lo que existe. No tiene sentido un Dios al que los demás tuvieron que hacerle las cosas, o éstas aparecieron sin la intervención de Él, ¿y quién más lo haría si sobre Él o igual a Él no hay nadie? Único. Y en efecto, Él tiene que ser único Dios. Entonces la Escritura lo presenta en palabras del mismo Jesús cuando oraba al Padre, pues lo dijo así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Otra vez es el apóstol Pablo como instrumento suyo quien lo declara así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eterno o inmortal. Fue en el siglo XIX cuando se levantó un filósofo que en su obra Así habló Zaratustra declaró que Dios había muerto. Lo que quizá no comprendía este hombre es que al aceptar que hay un Dios, una cualidad de este es que no puede morir. Él es superior a la misma muerte. Más de 2500 años atrás, otro hombre, rey de un poderoso imperio, fue usado para hacer una confesión sobre la eternidad de Dios, y lo encontramos en el libro del profeta Daniel, capítulo 4, verso 34, que dice: al final del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón fue devuelta. Bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Invisible o espiritual, pero también lo presenta con una característica sinónimo de lo inmaterial o espiritual, como es la invisibilidad, y esto tiene mucho sentido porque Dios es espíritu. La Escritura dice en Juan 4:24: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Al no ser de materia es invisible como el aire. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Sabio u omnisciente. No podría ser Dios si no posee todo el conocimiento, inteligencia y sabiduría, como enseña la Escritura en Santiago 1:5, que Dios da sabiduría a quien se la pide. Amoroso. Esta es una cualidad bien importante de Dios, aunque muchos que no conocen la Biblia se estrellen constantemente. Es que muchas personas no pueden entender cómo el mismo Señor, Dios de juicio y castigo que vemos en el Antiguo Testamento, sea el mismo Dios amoroso del Nuevo Testamento. Como veremos en otros capítulos, en todo el Antiguo Testamento, Dios nos enseña que el alma que peque esa morirá, y en el Nuevo, que aunque la paga del pecado es muerte, existe una propiciación, es decir, que el mismo Jehová en la persona de Cristo paga por el pecado ajeno, pero se debe acudir a Él para recibir y aceptar ese sacrificio. Entonces Jehová el Señor es el Dios que ama su creación y se sacrifica por ella, porque así dice la Escritura en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero también es el Dios que nos enseña a amar, donde los 10 mandamientos se pueden resumir en solo 2: amar a Dios y amar al prójimo. Entonces aprendemos que nadie que venga en el nombre del verdadero Dios podrá traer la espada para herir a su hermano, sino el corazón dispuesto para amarlo.
Pero no terminó allí, sino que también le dijo a los apóstoles que los reconocerían como sus discípulos por el amor que se tuvieran unos a otros. Luego en la primera carta a los Corintios capítulo 13 nos enseña que nunca se podrá acabar el amor al prójimo. Viviente, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Él es el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. Justo, el juez de toda la tierra. Él ama la justicia y el derecho. Poderoso, porque ha hecho grandes cosas el poderoso, el Dios todopoderoso. Abraham tenía 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios todopoderoso. Salvador, el Dios de mi salvación. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Bendito sea el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. De Jehová el Señor es librar de la muerte. Todas las criaturas creadas pueden ser salvadas por Él. En Isaías 45:22 dice: Mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Santo, santo es su nombre, enseña la Biblia en Lucas 1:49. Aquí, como en otros casos, un nombre de Dios se une con uno de sus atributos. Él es llamado el Santo de Dios y Santo de Israel, el Santo Ser. La santidad es hermosura. No hay otro lugar donde haya tanta como en su trono y en Dios mismo. Una persona santa es aquella que está separada de toda maldad en pensamiento, palabra y actos. Y Dios es el santo número 1. Soberano. En el Salmo 57:5 dice: Exaltado seas Dios sobre los cielos. Dios es el gobernante del universo. ¿Quién más podría serlo si Él lo creó? Miremos lo que mandó a escribir al profeta Isaías hace unos 27 siglos. Por mí mismo hice juramento, y de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Y de mí se dirá: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. Es inmutable. Científicamente está comprobado que un ser vivo experimenta transformaciones que pueden pasar desapercibidas. La circulación sanguínea, por ejemplo, lleva por las arterias sustancias a todo el organismo, produciendo constantes cambios. Pero la naturaleza de Dios es la misma de siempre. Si Él cambiara, no sería Dios. Pero cualquiera puede argumentar que nosotros, a pesar de los cambios, seguimos siendo los mismos, pero no es así. Pero Jehová permanecerá para siempre. Conclusión. La caracterización de una persona, animal o cosa es la descripción de su composición que nos lleva irremediablemente a su conocimiento, y con Dios no es la excepción. Es una gran necedad negar la existencia de algo sin antes haber analizado las pruebas que ese algo suministra para conocerlo. Imaginemos a una persona que dispuso lanzarse a la búsqueda de pruebas de la existencia de un ser llamado Dios. Entonces se va a la montaña más alta, al bosque más profundo, al templo o edificio más suntuoso, al lugar de reunión más concurrido. Acompañó a peregrinos oyendo sus confusas plegarias, escuchó religiosos y predicadores de todos los talantes, sin evitar a los fanáticos parlanchines y palabreros. Pero nada satisfactorio encontró, a pesar de sus llamados en las noches oscuras y apartados lugares. No hubo respuesta. Decepcionado, cansado y hasta sin dinero, se propone dedicarse a algo mejor que buscar lo que de seguro no existe. Pero ya para entonces sus fondos son escasos. Solo le alcanza para rentar un cuarto en un pobre y desvencijado hotel de aquella ciudad. Es en la sencilla mesa para noche donde observa un pequeño papel que al leerlo esto encuentra: es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. No habrá hallazgo si no creo que exista lo que estoy buscando.
A Dios no se le encuentra en la soberbia, pero sí en la humildad.